Muy buenas tardes todos, ¿cómo se sienten? Bienvenidos a esta nueva emisión de Psicoanalizando. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que nos atañe y nos podría tocar a todos en algún momento de nuestra vida laboral. Como estuvimos viendo en nuestras publicaciones, vamos a tratar lo que es el acoso laboral. Esto es algo que se vive en nuestro país. Mayormente se ve en empresas pequeñas, empresas tal vez de tipo familiar, donde es un poco más complejo sobrellevar estas situaciones. Pero vamos a ver de mano de una experta cómo podemos tipificarlo, cómo identificarlo, tal vez qué tipo de manejo podamos darle y las consecuencias que eso trae para nuestras vidas. Tenemos al día de hoy aquí a la abogada Binel Roa. Ella es experta en recursos humanos, ha trabajado, tiene 15 años de experiencia trabajando como abogada y también en el área de recursos humanos y por lo tanto está muy facultada para hablar de todo esto. Bienvenida, Binel, ¿cómo te sientes? Muchísimas gracias, me siento muy bien y realmente honrada de poder participar en este programa. En realidad, para mí fue un placer que tú me invitaras. No tengo mucha experiencia trabajando en televisión en vivo ni nada, pero que a lo mejor podamos tener un buen producto aquí, no sé. O sea, Yo me estoy de gusta tu acuerdo. espacio, me gusta, te felicito de verdad, de verdad. Gracias. Binel, vamos a entrar en materia de una vez, si te parece. Sí, sí, sí. Quiero que me expliques la tipificación, o sea, ¿qué es el acoso laboral? Porque la gente, la mayoría entiende que solamente se trata de acoso sexual. Sí. ¿Hay tipificación de otro tipo en el área laboral para el acoso? Sí, por supuesto. Solamente para iniciar, debo decir que el acoso laboral no está de manera taxativa tipificado en la legislación dominicana. Es decir, cuando hablamos de acoso y hablamos del código laboral, el código laboral solamente te da lo que es el acoso sexual de manera específica. Es decir, el empleador no puede hacer actos de acoso sexual en contra de sus empleados y también es pasible de sanciones en caso de que sepa que existen acciones de acoso sexual y no tome ninguna acción al respecto. Entonces, el acoso eso es mucho más rico, mucho más amplio. Y aquí todavía estamos un poquito sin definición de lo que es. El acoso laboral en sí mismo son una especie de actos, pueden ser de manera reiterada o puede ser un único acto que tenga un impacto fuerte. Entiendo. Son actos intencionados en contra de trabajadores o pueden ser también trabajadores en contra de sus compañeros, en los cuales existen actos vejantes, existe un hostigamiento que provoca básicamente daño psicológico, es decir, es un hostigamiento, una especie de presión psicológica en contra de una persona que hace que el ambiente de trabajo sea completamente, vamos a decir, inhospitalario, por decirle Por usar un poco, ¿verdad? por decirle una definición. Es decir, un ambiente pesado, un ambiente donde tú simplemente no quieres ir, como, ay, Dios mío, ya son las 8 y tengo que ir a mi trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, la persona siente un estrés, siente una adversión a ir a su trabajo y al final del día provoca consecuencias psicológicas a largo plazo si no se atiende. Ok, entonces, volviendo un chin atrás a eso que me dices de que no está tipificado taxativamente, Ujú. aunque no esté tipificado, desglósame algunos puntos que, aunque no está así en el código, sí pueden considerarse como un acoso laboral. Bueno, si nos vamos a partir de la Constitución, por ejemplo, que es nuestra Carta Magna, Sí. establece el trabajo como un derecho fundamental, ¿verdad? Que pues el trabajo tiene que ser digno. Inmediatamente uno pierde su dignidad, uno se siente vejado en su lugar de trabajo, entonces evidentemente la ley entonces te protege. ¿Cómo te protege? Existe un principio general del derecho laboral en el cual el empleador tiene que garantizar un ambiente sano.
Sí. está tipificado. Es decir, el empleador no puede utilizar actos de violencia en contra de los trabajadores. ¿Y eso es solo violencia física o la violencia verbal y psicológica cuenta? Por supuesto que sí. O sea, no lo menciona de manera específica, pero sí. O sea, estamos hablando de violencia de todo tipo y de todo género. Y evidentemente es una causa de dimisión si tú te sientes que te están maltratando en tu trabajo. Es decir, lo único que hay que hacer es simplemente comprobarlo con evidencia. De acuerdo. Entonces, dimisión, para los que no conocen el término. La dimisión es una causa de terminación del contrato de trabajo por causa imputable al empleador. Es decir, es como si fuera un despido a la inversa. Exactamente. Es decir, yo quiero seguir trabajando aquí, yo quiero continuar mi trabajo de manera habitual, de manera normal, pero por maltratos o por una acción, en este caso, del trabajador, del empleador hacia mí, yo no puedo seguir trabajando. No porque yo no me quiera ir, me gusta mi trabajo, pero no puedo trabajar en este ambiente. Entonces yo, utilizando los mecanismos que te da la ley laboral, decido irme, o sea, romper mi vínculo laboral contigo por una acción que es imputable a ti. En términos llanos y dominicanos, eso es que como que te cancelan, pero eres tú que te autocancelas y te llevas todas tus prestaciones. Correcto. Que es lo que normalmente le preocupa a las personas. Bueno, si yo renuncio, dejo mis prestaciones, dejo mi tiempo perdido. Sí, lo que le llaman tiempo perdido aquí básicamente es la cesantía. Exacto. Y el derecho al preaviso. Para que aclaremos un poco todos esos detalles sobre lo que es el acoso, que no es el sexual, sino de manera ya plena, lo que llamamos moving. Vamos a poner un pequeño videíto que nos da algunos ejemplos que pudiéramos utilizar para ayudarnos a identificar el acoso. Hablemos de acoso laboral. El trabajo es la actividad que, además de darnos la posibilidad de independizarnos, nos transforma. Gracias a él, construimos nuestra identidad laboral. Nos permite poder decir quién somos. Los vínculos que establecemos con jefes y compañeros también son fundamentales. Pueden ser sanos, basados en la confianza y la solidaridad, o por lo contrario, nos pueden causar sufrimiento. Cuando estos vínculos nos afectan negativamente en nuestra salud, estamos hablando de violencia. Uno de los tipos de violencia laboral es el acoso psicológico, en el trabajo, o lo que también es denominado acoso laboral. Es el conjunto de conductas abusivas que afectan nuestra dignidad y nuestra salud mental y física, poniendo en peligro el puesto de trabajo. Es intencional y, como en toda situación violenta, hay una relación desigual de poder. Si te aíslan, te prohíben que hables con tus compañeros, atentan contra tus condiciones laborales, te asignan tareas imposibles de hacer, te atacan con frases ofensivas, te ponen apodos discriminatorios o te quitan tus cosas, estamos hablando de acoso laboral. Si estás transitando tus primeras experiencias de trabajo y te hacen pagar derecho de piso, no lo naturalices. Eso también es un abuso de poder. Defendé tus derechos. El acoso laboral tiene muchas consecuencias a nivel psíquico, físico y social. Si empezás a sentir angustia, pánico, problemas para dormir, dolores de estómago, de cabeza, problemas con tu familia o tu entorno más cercano porque no saben qué te está pasando, consultá, pedí ayuda, denunciá. Hablemos de acoso laboral, hablemos de todo. ¿Cómo identificar y actuar en caso de acoso laboral? Trabajar en una empresa puede ser una experiencia muy gratificante, pero cuando enfrentamos situaciones de acoso laboral, la historia es otra. Se pierde la motivación por el trabajo y se afecta la autoestima de la persona. Pero, ¿qué es esto del acoso laboral? Es cualquier actitud no deseada que atente contra la dignidad de una persona, ya sea de manera psicológica, física y/o moral. Estas actitudes generan un entorno que afecta la capacidad para desarrollarse laboralmente. No toda actitud o exigencia en un ambiente laboral pueden ser consideradas acoso laboral. No son formas de acoso laboral: llegar a tiempo, realizar el trabajo asignado, ser evaluado por desempeño y entregar resultados. Sin embargo, existen actos que sí son considerados como modalidades de acoso laboral. Por ejemplo, las situaciones que han enfrentado Daniela y Roberto. Daniela es diseñadora gráfica y padece de maltrato laboral.
pues su jefe realiza actos en contra de su integridad, dirigiéndose a ella con expresiones injuriosas o ultrajantes. También sufre de persecución laboral, pues sus colegas de área se burlan de su apariencia física con comentarios hostiles y humillantes. Y se dio cuenta que la empresa le paga un salario inferior comparado con su compañero, pese a que los dos tienen los mismos estudios y experiencia laboral, solo por el hecho de ser mujer. Esto es inequidad laboral. Roberto, supervisor de proyectos de construcción, sufre de entorpecimiento laboral, pues sus compañeros le esconden los planos. Esto le ha producido retrasos en las entregas y llamados de atención de sus jefes. Además, su jefe lo envía constantemente a revisar los proyectos de construcción sin el debido casco, chaleco distintivo e inscripción en una ARL. Cuando Roberto exige estos elementos de seguridad, su jefe directo lo amenaza injustificadamente con despedirlo por desacato. Ante estas situaciones de acoso laboral, es importante que Daniela y Roberto tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Es fundamental mantener un registro y realizar la recolección de pruebas de las conductas abusivas con fechas, lugar y tipo de conducta. Dirigirse al Comité de Convivencia o Bienestar dentro de la empresa en busca de asesoría para encontrar una solución. En caso de considerarse necesario, solicitar atención médica y/o apoyo psicosocial para ser ayudado por un profesional. Es importante informar a un supervisor o supervisora o alguna persona del equipo de recursos humanos sobre la situación. Finalmente, realiza el seguimiento del caso. Gracias a estas recomendaciones, Daniela y Roberto lograron superar su situación de acoso laboral con la ayuda de las directivas y el comité de convivencia. Esto los ha llevado a incrementar su productividad, logrando ascensos significativos y reconocimientos dentro de la empresa. Muy bien, estamos por aquí de regreso. Ya vimos todo lo que puede abarcar lo que es el moving o acoso laboral. Entonces, ahora queremos entrar, Viniel, más en la parte de lo que sería el acoso sexual laboral. Sí. ¿Cuántos tipos de acoso sexual pueden existir dentro de una empresa? Bueno, acoso sexual puede existir, usualmente cuando hablamos de acoso sexual, lo que estamos hablando es de una persona, o sea que en este caso es el empleador o el representante del empleador, porque no necesariamente el dueño de la empresa acosa, sino también el administrador o el gerente o un supervisor, ¿verdad? Que es quien tiene el poder, es decir, es una relación de poder en la cual tú utilizas tu cargo para tratar de obtener favores sexuales de una persona que es tu subordinada. Básicamente ese es el acoso sexual. Tú lo puedes hacer, por ejemplo, le dicen eso quid pro quo, es decir, yo te digo, bueno, si tú haces esto o lo que sea, ese tipo de actos sexuales conmigo, yo te doy un aumento, yo te doy otra posición, etcétera, etcétera. O simplemente yo lo que quiero es un favor sexual contigo solamente para mi satisfacción sin nada a cambio. Es decir, o te voto. Básicamente, sí. En buen dominicano. O te desvinculo, para decirlo de otra forma. Sí. Entonces, ¿el acoso sexual es simplemente cuando se lleva a cabo el acto sexual? No, por supuesto que no. Se tipifica el acoso sexual cuando existe alguna insinuación. Debo decir que eso es algo no requerido. Es decir, tiene que ser un acto malicioso donde la otra persona no esté, que no sea algo recíproco y que se dé también en un área de trabajo que es completamente, aparte de ilegal, es completamente antiético. Es decir, si yo me insinúo, si yo te requiero, te llamo en horas que no son laborables, te propongo ciertas actitudes y todo con la finalidad de obtener favores sexuales, es decir, eso es acoso. No necesariamente tiene que ser el acto sexual, no necesariamente tiene que ejecutarse el acto para que se tipifique el acoso. El acoso. Es decir, puede ser a través de WhatsApp, mandando fotos lascivas, puede ser, qué sé yo, con unas miradas lascivas, o sea, todo depende, pero la persona tiene que sentirse vejada, es decir, tiene que haber ese juego de poder y esa finalidad última que es tener favores sexuales de una persona que está
tu subordinada. Sí, porque tenemos una línea muy delgada entre lo que es el acoso y el coqueteo. Ujú. ¿Cómo se identifica esa parte? Bueno, mi recomendación para las personas quienes tienen posiciones de supervisión es que simplemente no lo hagan en el trabajo. Hay muchísima gente afuera. No, Muy buena no recomendación. necesariamente tenemos que enamorarnos en el área de trabajo y es mucho más delicado cuando la persona trabaja cuando es tu subordinada. Es decir, como tú dijiste, hay una línea muy fina entre una cosa y la otra. Si dos personas tienen una relación, correcto, y una persona supervisa a la otra, si existe un problema en su casa y lo llevan en el trabajo, somos seres humanos. En algún momento la persona va a utilizar su posición para tratar de que la otra persona haga o ceda o no haga algo, ya sea porque me sentí mal, o sea, somos seres humanos. O sea, es decir, lo que tenemos que hacer es evitar ese tipo de situaciones lo más posible, porque como tú dices, la línea es demasiado fina y al final del día, cuando una persona se siente acosada, entonces ya se tipifica el acoso. Y tú decías que eso es cuando viene de un superior, pero si es un compañero, tal vez no directamente que me acosa y solicita favores sexuales, pero que incurre en esos llamados chistes rojos y que me incomoda y yo siento que me alude, ¿también se puede tipificar como acoso Se sexual? podría tipificar como acoso, no necesariamente el que está establecido en el Código de Trabajo, pero sí, como hace del ambiente de trabajo un ambiente hostil, se puede también, o sea, la persona tiene derecho tiene derecho a tener un ambiente de trabajo armonioso y el empleador tiene la obligación de garantizar eso. Es decir, si ese tipo de cosas pasan con un compañero de trabajo, la persona tiene que dirigirse al Departamento de Gestión Humana, hacer el reporte que haya que hacer y el empleador debería también tomar cartas en el asunto y tratar de resolver la situación. De acuerdo. Entonces, ¿qué tipo de consecuencias puede traer el acoso laboral, ya sea sexual o no, tanto para el acosador, el acosado y la empresa en sí también? Bueno, podemos hablar primero a partir de la persona acosada, de la víctima en este caso. La persona acosada puede tener consecuencias sociales, por ejemplo, el estigma de, bueno, a lo mejor fue porque yo me puse el uniforme muy apretado, o yo le di cabida, o debí decirle que no desde el principio, o debimos, tú sabes, es decir, existen ese tipo de consecuencias. También consecuencias a largo plazo psicológicas, estrés postraumático, eso también se podría establecer, y por supuesto la consecuencia más inmediata, que es la desvinculación de su trabajo. Es decir, no solamente estamos en el trabajo para obtener las prestaciones laborales, Sí. es decir, el derecho al trabajo, que como dije anteriormente es un derecho fundamental, te da a ti o sea, tú estás saliendo del sitio donde tú obtienes los medios para tu familia. Es decir, la garantía que yo tenía, los planes que yo tenía de hacer esto o lo otro, inmediatamente se ven vulnerados porque tuve que salir de manera abrupta de mi trabajo. Ya sea que me den mi cesantía o no. Es decir, es un daño. Ahora tengo que buscar trabajo. Ahora ya la garantía de mis hijos de ir a la escuela, lo que sea, ya no está. Es decir, todas esas todo eso tenemos que analizarlo en cuanto a la víctima. Ya en cuanto a la empresa, en este caso, la empresa puede ser pasible de sanciones. Evidentemente, el trabajador que se siente vejado puede demandar daños y perjuicios. Y también existe el daño al buen nombre de la empresa. Es decir, nadie tiene una empresa para que hable mal de ella. Por supuesto. Y evidentemente es así. Entonces, cuando uno tiene una serie de trabajadores o de ex empleados o lo que sea diciendo, vamos a demandar en los medios de comunicación, en las redes sociales, entonces no es algo positivo para la empresa. Por Entonces, supuesto. aparte del daño a la marca, del daño al nombre, también tenemos posibles condenaciones. Y en cuanto a la persona que acosa, evidentemente, si es en el lugar de trabajo, también es un trabajador. Es decir, los mismos perjuicios, bueno, por lo menos
algunos de los perjuicios que le da al acosado, también el acosador los tiene, es decir, lo pueden desvincular, puede desacreditarse, decir, bueno, esta persona es un acosador y no lo empleen más o lo que sea. Entonces, lamentablemente, esto es una isla y cualquier cosa que uno haga o deje de hacer, al final del día sale. Entonces es bueno tratar de trabajar en pos de un ambiente de trabajo que sea lo más digno y lo más libre de hostilidades posible. Tenemos en pantalla una imagen de un jefe que está dando indicaciones a su empleada mientras tal vez le toca inocentemente fingiendo. ¿Esto cabe como parte de acoso? Sí, eso podría considerarse como acoso también. La idea detrás de esto, lo que hablaba de las políticas de la empresa, es decir, en la empresa debe de haber capacitaciones y políticas en pos a evitar el acoso. ¿Qué pasa? A lo mejor en esa imagen que tú presentaste, el empleador o el supervisor no se está dando cuenta. A lo mejor es algo completamente inocente. Es decir, el trabajador o la persona supervisada tiene que tener la confianza suficiente, o por lo menos la capacidad, la capacitación. Usted debe haber recibido una instrucción de decirle, mire, señor fulano, señorita fulanita, por favor, no me toque así, me siento incómoda cuando te me acercas demasiado. Yo tengo un aprecio personal y yo quiero que por favor me respetes. Es decir, deberíamos tener la capacidad de poder hacer eso dentro de un ambiente completamente neutral y que la otra persona pueda decir, ay, discúlpame, no sabía, o lo lamento, o... ¿Me entiendes? O sea, debería ser así. En tu vasta experiencia en todos estos años, Uh-huh. ¿existe en República Dominicana algún tipo de plan empresarial para ayudar a evitar estas situaciones? Por supuesto que existe, es decir, las empresas, aparte de que tienen la obligación, también estamos trabajando en pos al buen ambiente laboral. Es decir, la gestión humana, como podrás, a lo mejor como tú bien sabes, está ahora mismo encarrilada a tratar de aumentar la productividad, haciendo del ambiente de trabajo un ambiente que sea inclusivo, un ambiente que sea con poco estrés, un ambiente donde tú puedas decir, donde te puedas expresar libremente, y eso realmente incide en los índices de productividad. Es decir, las empresas deberían, y hay algunas que también los tienen, según mi conocimiento personal, deberían tener políticas y protocolos en pos a evitar ese tipo de situaciones y también para educar tanto a los empleadores o sus representantes como a los empleados. Por supuesto que existe. De acuerdo. Y en la Unión Europea tienen una base de datos de que existe entre 40 y 50% Uh-huh. de mujeres que han denunciado en algún momento que han sufrido este tipo de acoso laboral. ¿Tenemos en República Dominicana alguna tasa con esto? No tenemos una tasa específica. Yo sí te puedo hablar, por ejemplo, de una sentencia del 2012 de la Suprema Corte de Justicia que tipificó directamente lo que era el acoso laboral. Por lo menos estamos empezando a hablar de eso. Sé que también el ministro de Trabajo, cuando habló sobre el último convenio de la OIT, también dijo que estamos trabajando en pos a mejorar ese tipo de situaciones, aunque todavía no tenemos, como te dije, ley adjetiva que sí, vaya directamente a tipificar el acoso laboral. Existe la intención. Inclusive hay convenios de la OIT que todavía no está ratificado, que establecen ciertos lineamientos para poder hacer leyes adjetivas que puedan realmente atacar ese tema, que está inclusive muy en boga. Por ejemplo, el caso del Me Too, ¿sabes? Que es todo un movimiento internacional en contra del acoso. O sea, hay gente de todo tipo que ha estado, que ha sido víctima no, pero por lo menos que ya la gente sabe qué tipo de personas son, es decir, han sido desenmascarados con este asunto, ¿no? O sea, el caso de Harvey Weinstein, el caso de Bill Cosby, o sea, ya la gente está tomando, se está empoderando y diciendo, óyeme, si no quiero, no, o sea, no significa no.
Sí, estamos viendo una imagen ahí sobre ese movimiento del Me Too. Las personas que estás mencionando y que están siendo tipificadas en base a esto, están siendo desenmascaradas. Entonces, Vinel, yo sé que tu experiencia es más en el ámbito de empresas privadas, pero ahora mismo lo que está sobre el tapete es la política. Sí. ¿Están esos jefes que te obligan a asistir a un meeting político, esos jefes que te obligan a pertenecer tal vez a un partido o apoyar una candidatura, también considerado acoso? Bueno, acoso, por decir acoso, tú sabes que el acoso, como dije anteriormente al principio, tiene que ser una actitud, unos actos que son reiterados para humillar, o sea, para hostigar y causarle daño a los empleados. Es decir, hay también una línea muy fina entre lo que es acoso y otro tipo de obligaciones. No tengo experiencia directamente en cuanto a eso, en cuanto al ámbito público. Es decir, sé que existirán personas quienes se afilian a un partido político para tener favores o para tener algún tipo de empleo. Algunos se sentirán obligados de manera personal a ir a los llamados bandereos, pero yo realmente no tengo información directa en ese sentido, ¿no? Dando un paso atrás en tu discurso, mencionabas las llamadas fuera de horario, lo tocabas en el tema de lo sexual. Sí. Pero también están los jefes en el ámbito privado que esperan que tú estés disponible para atender sus llamados, aún fuera de tu horario laboral, de noche, fines de semana. ¿Qué opinión trae esto acerca del tema? Yo creo que a nivel de nuestro país deberíamos tratar de tomar un poquito de conciencia en cuanto a eso. Todavía estamos a nivel muy básico en realidad, y a veces las personas por el mismo asunto de querer dar un resultado o tener un producto específico, a veces dan lo que se llama la milla extra, pero la milla extra y la otra extra y la de arriba y la tres siguiente. Es decir, ¿dónde termina eso? ¿Dónde termina esa necesidad de cumplir con tu trabajo y de tener un producto excelente? Tengo también vida privada, déjame entonces cerrar el teléfono, cerrar la flota, cerrar el correo e ir a hacer esto o lo otro, que también es importante. Es decir, como te dije, en otros países, ya a nivel mundial, a nivel de primer mundo, eso ya está siendo ampliamente tratado. Es decir, la integridad de la familia, la integridad de la persona se tiene que respetar muchísimo. Y los horarios se tienen que respetar y una serie de cosas. Aquí todavía estamos un poquito en pañales en cuanto a eso. Deberíamos trabajar en pos a que eso cambie. Es decir, todos nosotros hemos tenido ese tipo de situaciones que tenemos que trabajar adicional y todo eso, pero... Y a los jefes que dicen, pero yo te doy la flota para que estés disponible, para poder localizarte. Esa es la idea de que yo te pague una flota. Entonces no entiendo, están contradiciendo todo este proceso que tú indicas que se está dando a nivel del primer mundo. Como te dije, a nivel del primer mundo. Aquí todavía no hemos llegado hasta ahí. No hemos llegado ahí. No hemos llegado ahí todavía. Pero, como te dije, mi visión es un poquito más optimista. Es decir, cuando yo veo cómo estábamos hace 10 años y a cómo estamos ahora, yo digo, óyeme, la gente tiene ya conciencia. La gente quiere tener una vida por encima del trabajo, quiere darle al trabajo su justa importancia y en su justa medida. Hay gente que dice, óyeme, yo no negocio con mi tranquilidad, con mi felicidad. Yo te necesito esto y lo otro, y hay empleadores que lo aceptan. Sí. Es decir, ya a nivel de empresas privadas, que es de donde tengo experiencia, sé de casos específicos donde los horarios son flexibles, donde tú puedes trabajar desde la casa unos días para evitar el estrés de los tapones, todo ese tipo de cosas, donde te dan remuneraciones e incentivos para que te vayas a qué sé yo, a un spa. O sea, son cositas que se están dando. Evidentemente, las cosas que son muy, muy buenas no necesariamente salen al tapete o a la luz. Pero en realidad estamos mejorando ya en otros niveles. Y una vez la ley adjetiva nuestra ya se ponga al día con la tendencia mundial, entonces tú verás que la cosa todavía va a seguir mejorando.
Muy bien, vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Por favor, no se muevan y volvemos en 2 segunditos. Continuamos aquí en Psicoanalizando con este interesantísimo tema de el acoso laboral con la licenciada Binel Roa. Binel, vamos a aclarar un poquito. Tenemos entonces que el acoso laboral sí es considerado penal, puede llevarse a justicia, cabe cárcel en estos casos, pero el acoso sexual, perdón, el acoso sexual es penal y puede cabe cárcel, pero cuando entramos ya al moving o ya esto no sería penado. Bueno, el mobbing no está penado en el Código Penal Dominicano, no está penado de manera directa, es decir, acoso laboral como una infracción no existe, pero sí las personas pueden ya utilizar la vía civil para recibir ya su indemnización por los daños recibidos. Es decir, si me siento acosada y eso me ha dejado secuelas, entonces solamente tengo que comprobarlo ante un juez y el juez debería de darme una indemnización. ¿Qué pasa en este caso? Que es también importante establecer ahora en este espacio, es que el acoso es difícil de comprobar. Es decir, para uno poder probar el acoso, que en materia laboral, o sea, los medios de prueba son libres, es necesario que la persona tenga testigos, que casi nunca pasa. Es decir, nadie te va a acosar sexualmente de otra persona. Sí. ¿Me comprendes? Es decir, para poder tener éxito en una acción en justicia, debemos también tener evidencia. Es decir, cuando una persona se siente acosada, debería llevar un registro de qué es lo que está pasando, con lujo de detalles, no debería guardárselo. Es decir, existe lo que le dicen a shaming, victim shaming. O sea, la víctima se siente como que es la culpable de que esté pasando eso. No debería ser así. La persona debería comunicarlo, debería buscar ayuda a nivel interno en la empresa y también a nivel externo, ya con profesionales. También el Ministerio de Trabajo tiene un departamento de inspectoría donde uno puede ir a hacer la denuncia, y los inspectores entonces se trasladan a la empresa y verifican si existe algún tipo de elemento que realmente donde se compruebe el acoso, o sea, la infracción. Entonces eso deberíamos tenerlo en cuenta. Tenemos que tener evidencia para poder soportarlo y para poder tener éxito en justicia. Muy bien, entonces tú diste ahí de manera general lo que debe hacer una persona cuando siente o entiende o confirma más bien que está siendo acosado. Tú puedes darlo más detalladamente, porque tú lo tocaste así de manera general, que busca apoyo aquí, pero ¿qué pasos debe dar una persona una vez tiene esas pruebas y esa garantía de que su dignidad está siendo afectada en ese sentido? En cuanto, o sea, según mi opinión personal, así tanto como... O sea, yo he trabajado de ambos lados. Es decir, yo he sido empleada, he trabajado como representante del empleador y todo ese tipo de cosas. Yo entiendo que si es algo que se puede manejar a nivel de las personas, es decir, como te digo, a veces las personas no saben que si están acosando o no, o que otra persona se siente que está siendo acosada. Es decir, si te sientes con suficiente empoderamiento, decirle, mira, para este tratamiento, por favor, no lo hagas porque me siento mal, me siento acosado, me siento que me estás maltratando. Si ese primer paso no funciona, entonces por supuesto existe el segundo paso, que es escalarlo. Se escala al supervisor, se escala al departamento de gestión humana, y también en caso de que eso no funcione,
o de manera también concomitante se puede también ir al Ministerio de Trabajo y hacer la denuncia para que ellos tomen cartas en el asunto y empiecen a investigar la falta, si existe o no. Y también evidentemente eso pone en movimiento el motor de las políticas y todo eso, porque inmediatamente cuando una empresa tiene o debería, cuando empieza a tener ese tipo de problemas, ese tipo de infracciones o ese tipo de investigaciones internas, debería ponerse en movimiento y empezar a desarrollar políticas y protocolos para evitar que eso no suceda otra vez. Porque la idea de la empresa es permanecer, así como, o debería ser permanecer en el tiempo, y también la idea del trabajo, del contrato laboral también es permanecer en el tiempo. Por eso que es tan garantista. Sí. Entonces, todo esto va a nivel de la persona. Haciendo a un lado los lugares donde tú has trabajado y olvidando tu experiencia, tú como experta, ¿qué recomendaciones le das a una empresa para crear una política donde pueda asegurar al empleado sentirse seguro ante este tipo de situaciones y enseñarle cómo manejar la situación? Bueno, básicamente yo entiendo que evidentemente dirigido por el Departamento de Gestión Humana debería haber una especie de creaciones, se pueden crear comités, por ejemplo, para que comités de diferentes niveles, es decir, personal operativo, personal gerencial, personal medio, donde cada quien pueda establecer, según la realidad específica de la empresa, qué actitudes se pueden tomar o cuáles son los riesgos, y luego de ese primer ejercicio, entonces establecer qué tipo de políticas o pautas se pueden realizar. Y también, por supuesto, la creación de programas de capacitación también es algo demasiado importante, porque a partir de ahí, a partir del conocimiento, el conocimiento es poder. A partir de tener conocimiento de qué es, cómo se tipifica, cómo se puede evitar, entonces inmediatamente tenemos ya instituciones mucho más sólidas y evitamos entonces la concurrencia más y más de situaciones que son incómodas para todo el mundo. Es decir, a ninguna empresa le gustaría que sus empleados se quejen, a ningún empleador le gustaría que lo acusen de acoso de cualquier tipo, y a ningún empleado le gustaría tampoco ser víctima de acoso. Es decir, es una situación incómoda e indeseable para todo el mundo que esté involucrado, y la idea, por supuesto, es evitar ese tipo de situaciones. Por supuesto, me parece muy bien planteado todo este proyecto que se supone que las empresas deberían estar implementando. Sí. Como gobierno, ¿qué pudiera hacer el gobierno para ayudar a las empresas a fortalecer esta parte? Bueno, el gobierno, yo podría decir, por ejemplo, a nivel del Ministerio de Trabajo podríamos tener unas políticas un poquito más específicas en cuanto a eso, invitar también a los empleadores a tomar capacitaciones allá mismo, y también, por supuesto, a nivel de gobierno, deberíamos trabajar en una ley adjetiva que enfoque este problema de manera directa, que cada vez más es una realidad, como te dije, a nivel mundial es una tendencia, y a nivel también de la OIT también tenemos unos convenios que nos faltan por ratificar. Es decir, estamos trabajando en pos de eso, y creo que deberíamos también ya empezar a trabajar en una ley adjetiva que ataque este problema. En cuanto al acoso laboral sexual, que entiendo que es, como dijiste, el que está penado en el código. El acoso sexual, sí. Sí. ¿Qué tipo de sanciones trae para el acosador? Prisión. ¿Prisión en qué nivel? Prisión 1 año. 1 año. Ok. Esas personas entonces acosadas sexualmente pueden proceder igual como proceden las de un acoso laboral normal. Sí, es decir, hay que también tener en cuenta que el inicio de acciones, o sea, una acción laboral no necesariamente denota en prisión, es decir, uno tiene también que iniciar acciones penales, todo eso puede ser comitantes y así sucesivamente. O sea, que aquel que ha sido acosado sexualmente, ya sea que se haya llevado a cabo el acto sexual o no, se puede dirigir directamente, si así bien le parece, a un destacamento directamente a la fiscalía a poner su querella, su denuncia. Sí, podría ser, pero como le dije anteriormente, hay que tener cuidado. Es decir,
No necesariamente todas las acciones se pueden tipificar como acoso. Y a veces, aunque de manera legal, el ejercer una acción no denota daños y perjuicios, es un principio general. A nivel fáctico, si uno inicia acciones temerarias o acciones con poca evidencia en contra de una persona que es tu empleador, al final del día te puedes también perjudicar demasiado, o sea, se puede perjudicar doblemente a la víctima, se perjudica porque es objeto de acoso y se perjudica también porque pierde su trabajo. Sí. Porque inmediatamente inician acciones de ese tipo, no se pueden comprobar, entonces ya hay un problema, ya hay un estigma, ya el ambiente que a lo mejor no era tan hostil se vuelve extremadamente hostil, la persona tiene que salir como quiera, y al final del día lo que se quiere es garantizar el trabajo y garantizar un trabajo digno. Es decir, lo que estamos buscando no es necesariamente déjame meterte preso o déjame ir a la fiscalía, sino vamos a eliminar esta situación. Evidentemente, si sigue reiteradamente, pues entonces, si la persona se siente ya que se vulneró su dignidad, pues tiene que accionar, obviamente. Pero la idea de todo el asunto y de mi intervención aquí es tratar de que las personas entiendan que tenemos que garantizarle un ambiente digno a la persona. Debería ser así y deberíamos todos trabajar en pos de eso, y que tener una posición de supervisión media, alta, lo que sea, no debería ser objeto de abuso. Es decir, como yo tengo esta posición, déjame abusar del otro que es mi subordinado. No debería ser así. Por supuesto. Vamos entonces a hacer un cierre general del programa. Si hay algo antes de cerrar que tú quieras dejar como punto final de seguimiento a las empresas o a las personas en general, este es el momento. No, básicamente eso, tenemos que trabajar para que nuestros ambientes laborales estén libres de acoso, libres de mobbing, libres de acoso sexual. Es decir, deberíamos estar felices de ir a trabajar, o por lo menos no miserables por ir a trabajar. Es decir, no quiero de que hay que depresión, déjame ir a trabajar. No es mi felicidad, pero tampoco es el peor momento de mi vida. Exactamente. Gracias por decirlo así. O sea, deberíamos y evidentemente eso también incide directamente en la productividad. Es decir, si todos nos enfocamos en tener un ambiente mucho más potable, entonces a nivel general la productividad sube y también la felicidad sube, porque el empleador, si gana más, sube, o sea, la felicidad sube, y si el empleado también está feliz por asistir, por ir o lo que sea, el producto de su trabajo va a ser mucho más eficiente, mucho más productivo, mucho más, o sea, se le puede sacar mucho más beneficio. Esa es la realidad, la generalidad de todo el asunto. Bien, muchas gracias a todos por haber sintonizado el día de hoy, Psicoanalizando. Esperamos que el tema y el programa les sirva a todos. Quedamos aquí a su disposición ante cualquier pregunta o sugerencia de temas que le interesaran. Podrían ustedes estar interesados en que se toquen aquí en este programa. No dejen de seguirnos en 849 Alcarrizos Live y darle por favor al me gusta para que puedan ver todas las publicaciones que se hacen por acá.